Mi marido me empujó el bolso contra el pecho. Su hija adulta se rió desde el asiento trasero y, en un tramo abrasador de la autovía A4 bajo el calor sofocante de 42 grados en Andalucía, arrancaron y me dejaron allí. Recuerdo el sonido de los neumáticos más que cualquier otra cosa. Ese zumbido sordo sobre el asfalto caliente, desvaneciéndose rápidamente, como algo que se cerraba a mis espaldas. Al principio no me moví. Me quedé allí de pie en el arcén, con la gravilla moviéndose bajo mis sandalias, con una mano medio levantada como si pudiera hacerles volver. No redujeron la velocidad. Un camión de mercancías pasó tan cerca que me hizo temblar los huesos. El calor me golpeó la cara como si abrieran la puerta de un horno. Fue entonces cuando lo asimilé. No iban a volver. Tenía 52 años, sin un teléfono que funcionara, sin ningún plan. Y las dos personas a las que había dedicado 11 años amando acababan de convertirme en un chiste. La cosa no empezó ahí. Cosas así nunca lo hacen. Mi nombre es Carmen Montes. Vivía a las afueras de Sevilla, en Dos Hermanas. Un barrio residencial tranquilo. Jardines muy cuidados, gente que te saluda aunque no te conozca. Ese tipo de lugar donde se supone que no debe pasar nada dramático. Me casé con Antonio hace 11 años tras el fallecimiento de mi primer marido. Por aquel entonces, Antonio me transmitía seguridad. No era un hombre ostentoso, ni encantador de forma ruidosa, simplemente era de fiar. El tipo de hombre que arreglaba un grifo que goteaba sin alardear de ello, que sabía cómo cambiar una rueda sin hacerte sentir estúpida por no saber hacerlo tú. Tenía una hija, Alba. Tenía 15 años cuando nos conocimos. Lo bastante mayor para entender que yo no era su madre, pero lo bastante joven para resentirse conmigo de todos modos. No intenté reemplazar a nadie. Cociné, limpié, estuve presente, fui constante. Pensé que eso sería suficiente. En algún momento del camino, Ikuot, alguien fácil con quien convivir Ikuot, se convirtió en Ikuot, alguien fácil a quien ignorar Ikuot. Alba volvió a casa a los 25. Solo por unos meses, dijo Antonio. Una ruptura, perdió su piso, necesitaba tiempo. Dije que sí. Por supuesto que lo hice. Eso es lo que haces cuando intentas mantener unida a una familia. Los meses se convirtieron en un año. Luego en más tiempo. Los comentarios empezaron siendo sutiles. Me llamaba Carmen, nada de madrastra, nada cariñoso. Se reía cuando yo apuntaba cosas en mi libreta. Ikuot, relájate Ikuot, decía, Ikuot, no es para tanto Ikuot. Antonio siempre se ponía de su lado. Ikuot, solo está bromeando Ikuot. Pero no eran solo bromas. Empezó a desaparecer dinero. No grandes cantidades, solo lo justo para darse cuenta. Y yo me daba cuenta de todo. Ese siempre fue mi papel en aquella casa. Yo recordaba las fechas de vencimiento, la compra, los recibos de la luz, el seguro. Sabía lo que costaba cada cosa incluso cuando a nadie más le importaba. Aquel viaje de vuelta de Cádiz ya se sentía raro. El aire acondicionado del coche a duras penas funcionaba. El aire salía caliente, sin llegar nunca al asiento trasero. Afuera, el calor presionaba contra las ventanillas como si estuviera vivo. Alba tenía los pies en alto, deslizando el dedo por su móvil y haciendo pequeños comentarios cada vez que yo hablaba. Revisé la aplicación del banco por costumbre. Otra retirada de efectivo. Ikuot, Antonio Ikuot, le dije manteniendo un tono de voz calmado, Ikuot, ¿has movido dinero otra vez, Ikuot? No respondió. Auba sihiu. Ikuot, madre mía, ya empezamos Ikuot. Ikuot, Antonio Ikuot, dije de nuevo, Ikuot, hablamos de esto Ikuot. Ikuot, necesitaba ayuda Ikuot, dijo él. Ikuot, no es para tanto Ikuot. Ikuot, si es para tanto Ikuot, respondí. Ikuot, es nuestro dinero y me lo prometiste Ikuot. Alba se inclinó hacia adelante. Kuot, actúas como si te estuviera robando Kuot. Ikuot, estoy pidiendo respeto Ikuot, dije. Sihiu. Esa misma risa que escuché después en la autovía. Kuot anti, despectiva. Antonio dio un ligero volantazo y aparcó en el arcén. La gravilla crujió bajo las ruedas. El silencio cayó a plomo dentro del coche. Ikuot, basta Yakot, dijo. Me volví hacia él. Ikuot, tenemos que hablar de esto Ikuot. Me miró entonces, me miró de verdad. Y algo en su rostro había cambiado. No era enfado. No era frustración. Era algo definitivo. ¿Y sabes lo que dijo? Ikuot, fuera Ikuot. Papa Day.
Ikuot. ¿Qué? Ikuot. Ikuot, sal del coche Kot. Por un segundo pensé que estaba bromeando. La gente dice cosas que no siente cuando está alterada. Eso es lo que me dije a mí misma. Ikuot, Antonio Ikuot, le dije en voz baja, Ikuot, esto no tiene gracia Ikuot. Ikuot, no me estoy riendo Ikuot. Alba sí lo hacía. Ikuot, hazlo Ikuot, dijo ella, Ikuot, que se vaya andando Ikuot. Sentí que la cara me ardía, pero no me moví. Ikuot, no lo dirás en serio Ikuot. Antonio abrió su puerta, dio la vuelta al coche y abrió la mía. Ikuot, fuera Ikuot. Esa palabra otra vez. Plana, definitiva. Algo dentro de mí dudó. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no podía creer que fuera real. Pero mi cuerpo se movió de todos modos. Sally. El calor me golpeó de golpe. Pasado. Cortante. Asfixiant. Me di la vuelta, esperando algo, cualquier cosa. Alba se inclinó hacia la ventanilla. Ikuot, me apuesto 10 euros a que está en casa antes del anochecer Ikuot. Antonio no respondió. Simplemente volvió a subir al coche. La puerta se cerró. Aceleró el motor y se fueron. Me quedé allí más tiempo del debido. El tiempo suficiente para que el silencio se sintiera incorrecto. Entonces otro camión pasó rugiendo y el viento me devolvió de golpe a la realidad. Revisé mi móvil. Sin cobertura. Por supuesto. Antonio había cortado la línea 2 días antes tras una discusión por la factura. En su momento pensé que era temporal. Algo que arreglaríamos. Impesa camina. El calor me aplastaba. Cada paso era más pesado que el anterior. La garganta se me secó más rápido de lo que esperaba. Pasaban coches. La mayoría no reducía la velocidad. No las culpaba. Al cabo de un rato, no sé cuánto, una furgoneta aminoró la marcha delante de mí. Dentro iba un matrimonio mayor. El hombre se asomó por la ventanilla. Ikuot, ¿se encuentra bien, señora? Ikuot. Eso fue todo lo que hizo falta. Me dieron agua fría. Me dejaron sentarme en la furgoneta. No hicieron demasiadas preguntas. Solo las necesarias. Me dejaron en una gran área de servicio. Dentro, el aire acondicionado me golpeó como un muro. Fui directa al baño. Cerré la puerta del retrete con pestillo. Dejé que mis manos temblaran. Cuando me miré en el espejo, apenas me reconocí. La cara enrojecida, el rímel corrido, el pelo pegado al cuello. Compré un teléfono de prepago en la tienda. Me senté en un banco cerca de la entrada. Marqué el número de Antonio de memoria. Dio tono. Y tono. Y tono. Sin respuesta. Dejé un mensaje. Ikuot, estoy a salvo Ikuot, dije. Posa. Ikuot, no te voy a suplicar Ikuot. Colgué antes de poder decir nada más. Esa noche me registré en un hostal de carretera. La habitación olía a lejía y a algo más viejo por debajo. El aparato del aire acondicionado traqueteaba al encenderse. Me senté en el borde de la cama, me quité el anillo de casada, le di vueltas entre los dedos y lo dejé sobre la mesita de noche. Pensé en volver a casa. En entrar por la puerta. En fingir que no había pasado nada. Me imagine a Alba riéndose. A Antonio actuando como si el asunto estuviera zanjado. Como si yo hubiera exagerado. Fue entonces cuando entendí algo con claridad. Si volvía, aquello no sería lo peor que me harían jamás. Solo sería lo peor que me habían hecho hasta ese momento. Me tumbé sin apagar la luz. El zumbido del aire acondicionado llenaba la habitación. No lloré. Tampoco me sentí fuerte. Solo lo suficientemente vacía como para decidir finalmente que no iba a volver. Me desperté antes de que sonara la alarma a la mañana siguiente, como solía hacerlo cuando tenía que estar en algún sitio. Durante unos segundos no supe dónde estaba. Luego el techo se enfocó. El zumbido del aparato de aire, el olor de aquella habitación. Y todo volvió de golpe. Me senté despacio. Sentía el cuerpo rígido, como si hubiera estado preparándome para un golpe toda la noche. El anillo seguía en la mesilla. Lo cogí, le di una vuelta entre los dedos y lo guardé en el bolsillo pequeño de mi bolso. No de vuelta en mi mano. Solo que ya no estaba sobre la mesa. Me dije a mí misma que ya lo decidiría más tarde. Esa fue la primera mentira que me conté ese día. Revisé el móvil de prepago. Ni llamadas perdidas. Ni mensajes. Nada. Por un momento sentí algo que no esperaba. Deception. Luego reaccioné. Por supuesto que no había llamado.
Eso requeriría que Después del desayuno me senté en mi coche durante mucho rato. Las manos en el volante. El motor apagado. Tenía suficiente gasolina para ir a algún sitio. Simplemente no sabía dónde quedaba ese Iquot, algún sitio Iquot. Pensé en conducir de vuelta a Dos Hermanas. No hacia Antonio. Hacia la casa. Para coger mis cosas. Para demostrar algo. Entonces me imaginé la puerta de entrada. La cara de Alba. Esa risa. Antonio actuando como si yo fuera el problema. Arranqué el coche y conduje en dirección contraria. Hacia Sevilla capital. El tráfico aumentaba a medida que me acercaba. Pasé por salidas conocidas. El supermercado Mercadona al que solía ir los jueves. La parroquia donde nos sentábamos en el mismo banco todos los domingos. La tintorería que le gustaba a Antonio porque trabajaban bien. No me detuve. A media mañana me encontré en el aparcamiento de una oficina del CEPE. No lo planeé. Simplemente parecía el tipo de sitio al que va la gente cuando no tiene un plan. Dentro, el aire acondicionado estaba demasiado fuerte. Las luces fluorescentes hacían que todo pareciera plano. Filas de sillas de plástico. Gente esperando. Sujetando carpetas. Mirando pantallas. Saqué un número, me senté y esperé. Un hombre frente a mí movía el pie sin parar. Una mujer a mi izquierda susurraba por el móvil intentando no llorar. Me di cuenta de algo sentada allí. Fuera lo que fuera que creyera que me había pasado, no era único, solo personal. Cuando llamaron a mi número, me acerqué y entregué lo que tenía. ¿Iquot, experiencia laboral, Iquot?, preguntó la funcionaria. Iquot, atención al cliente a tiempo parcial Iquot, dije. Iquot, administración en la parroquia, algo de contabilidad para la empresa de mi marido Iquot. Iquot, reciente, Iquot, preguntó. Iquot, no en los últimos años Iquot. Asintió, tecleó, no volvió a mirarme. Iquot, tenemos ofertas Iquot, dijo. Iquot, recepcionista, trabajo administrativo. Tendrá que actualizar su currículum Iquot. Asentí como si entendiera más de lo que en realidad entendía. Pasé las siguientes horas en un ordenador intentando convertir mi vida en puntos de una lista. Las fechas se mezclaban. Los títulos de los puestos parecían poca cosa al teclearlos. Imprimí lo que pude, sostuve las páginas en la mano. No sentía que me representaran. En el camino de vuelta, paré en un bazar chino, compré champú, un cepillo de dientes, calcetines, el tipo de cosas en las que no piensas hasta que no las tienes. De vuelta en la habitación, alineé todo en el lavabo como si estuviera construyendo una vida a partir de pequeños pedazos. Esa noche, calenté sopa en el microondas, me senté en el borde de la cama, no encendí la televisión. Volví a mirar el móvil. Seguía sin haber nada. Fue entonces cuando lo asimilé del todo. No era solo que Antonio no hubiera llamado, sino que no iba a hacerlo. Durante 11 años, construí mi vida alrededor de esa casa, alrededor de sus horarios, alrededor de hacer que las cosas funcionaran sin problemas. Sabía cuándo vencían las facturas, cómo le gustaba el café, qué tono de voz usar cuando Alba estaba de mal humor. Y ahora nada de eso importaba. Los días siguientes fueron borrosos. Solicitudes de empleo, silencio, esperas. Llamé a mi prima una vez, dejé que diera 2 tonos y colgué. No sabía cómo explicar lo que había pasado sin escucharlo en voz alta yo misma. Una semana en aquella habitación empezó a hacerse agobiante, las paredes se cerraban, el aire pesaba. Sabía que no podía quedarme allí. Fue entonces cuando vi el anuncio. Auxiliar administrativa temporal, empresa de suministros de aire acondicionado y calefacción, en un polígono industrial. Archivo básico, organización de facturas. No era mucho, pero era algo. La oficina era un caos cuando entré. Papeles apilados por todas partes. Un olor a café quemado. Un hombre de unos 60 años detrás del mostrador. Iquot, ¿viene por el puesto, Iquot?, preguntó. Iquot, sí, señor Iquot. Iquot, ¿sabe cómo mantener las cosas en orden, Iquot? Iquot, sí, sir. Señaló un escritorio sepultado bajo carpetas. Iquot, empiece por ahí, Iquot. Dejé mi bolso, me remangué y me puse a trabajar. Al principio, se sentía extraño tocar el desorden de otra persona, tomar decisiones. Luego algo hizo clic. Esto lo entendía. Para el final del día, tenía 3 montones. Pegadas, impagadas, extravagadas. El hombre, Paco, se paró detrás de mí, miró el escritorio. Iquot, vaya Iquot, dijo.
Iquot, esto está mejor Iquot. Más tarde, entró su mujer. Lola. Miró el escritorio, luego a mí. Iquot, ¿usted ha hecho esto, Iquot? Iquot, sí, señora Iquot. Sonrió, solo un poco. Iquot, bien Iquot, dijo. Iquot, necesitábamos a alguien que viera lo que tiene delante Iquot. No me di cuenta de lo mucho que necesitaba oír eso hasta que lo escuché. Unos días después, firmé un contrato de alquiler. Un piso pequeño, paredes finas, un ventilador que hacía ruido por la noche. No era un hogar, pero era mío. Y por primera vez desde que cumplí 52 años, aquello se sentía como algo sólido. Aún lloraba a veces, en la ducha, donde todo parecía más silencioso. Pero ahora había algo más allí también. No era fuerza, no todavía, sino dirección. Y eso era suficiente para seguir adelante. Ya no pensaba en Antonio todos los días. Eso me sorprendió. Durante mucho tiempo, todo en mi vida se había medido en función de él, de lo que necesitaba, de lo que esperaba, de lo que yo debía decir, de lo que no debía decir. Incluso mis silencios solían girar en torno a él. Pero en aquel pequeño apartamento con el ventilador ruidoso y las paredes finas, algo cambió. No de golpe, no de forma limpia, simplemente había menos. Menos ruido en mi cabeza, menos duda sobre mí misma, menos de él. El trabajo en suministros morales me dio estructura. Paco no hablaba mucho a menos que fuera necesario. Lola hablaba por los dos. No me trataban como si fuera frágil. Me trataban como si fuera útil. Eso importó más de lo que esperaba. Iquot, ¿alguna vez has llevado las cuentas por pagar, Iquot? Me preguntó Lola una tarde apoyada en el marco de la puerta mientras yo clasificaba facturas. Iquot, no oficialmente Iquot, respondí. Iquot, pero yo me encargaba de las cosas en la empresa de mi marido Iquot. Me observó por un momento. Iquot, tú te encargabas de mucho más que cosas Iquot, dijo. No respondí. Durante las semanas siguientes, empecé a ver patrones. Pedidos duplicados, pagos atrasados que no tenían por qué estarlo, proveedores llamando 2 veces porque nadie devolvía el primer mensaje. No era un trabajo complicado. Solo requería que a alguien le importara lo suficiente como para darse cuenta. Y a mí me importaba. Paco empezó a confiar en mí sin decirlo en voz alta. Lola empezó a pedirme mi opinión. Eso era una sensación extraña. Ser escuchada. No me había dado cuenta de lo acostumbrada que estaba a que me ignoraran hasta que dejaron de hacerlo. Una tarde después de cerrar, Lola se sentó frente a mí con 2 tazas de café. Iquot, ¿alguna vez me vas a contar qué te pasó realmente, Iquot? Preguntó. Me quedé mirando la taza que tenía delante. Y entonces lo dije. Iquot, me dejaron abandonada en el arcén de la autovía Iquot. No reaccionó, no interrumpió, solo esperó. Así que se lo conté. La pelea, el coche, el calor, la forma en que se alejaron como si nada. Cuando terminé, ella se reclinó ligeramente hacia atrás. Iquot, los hombres así Iquot, dijo, Iquot, cuentan con que te dé demasiada vergüenza como para enfadarte Iquot. Solté el aire. Iquot, no estaba avergonzada Iquot, dije. Iquot, estaba en estado de shock Iquot. Iquot, dale tiempo Iquot, respondió. Iquot, el shock se convierte en otra cosa Iquot. Tenía razón. No ocurrió de la noche a la mañana. Pero en algún punto entre organizar facturas y pagar mi propio alquiler, el shock se desvaneció. Y debajo de él había claridad. Unas semanas más tarde, recibí una carta que no pertenecía a la vida que estaba construyendo. Había sido reenviada desde mi antigua dirección. Mi nombre en el sobre. Carmen Mantis. Dentro había documentos. Documentos comerciales. La empresa de Antonio. Al principio pensé que era un error. Dirección equivocada, persona equivocada. Luego vi mi nombre de nuevo, y otra vez. Referencias de préstamos, acuerdos con proveedores, algo que parecía un formulario de aval. Me senté en la mesa de mi cocina, con los papeles extendidos, leyendo despacio, con cuidado. Algunas de las firmas me resultaban familiares. Recordaba a Antonio dándome papeles a lo largo de los años. Iquot, firma aquí nada más Iquot. Cosas rutinarias. Iquot, rápido, que tenemos prisa Iquot. Había confiado en él. Pero había cosas en esas páginas que no recordaba haber firmado. Fue entonces cuando la mano me empezó a temblar. No por miedo, sino por comprensión. Extendí los papeles por toda la mesa. Fechas, cifras, nombres que apenas reconocía.
Si Antonio estaba en problemas, si es cuentas que desconocía, transacciones que no cuadraban con lo que yo recordaba, patrones que no parecían limpios. Imprimí todo lo que pude. Cada página salía de la impresora, demasiado silenciosa para lo que estaba leyendo. En un momento dado, tuve que parar. No porque no lo entendiera, sino porque lo entendía perfectamente. Antonio no solo había sido descuidado, había estado ocultando cosas, y yo había estado a su lado todo el tiempo. Durante unos días después de aquello, sentía una presión constante, como si estuviera esperando a que pasara algo. En el trabajo me mantuve concentrada. Los números seguían cuadrando. Los papeles aún tenían que ordenarse. Pero en el fondo, había una pregunta que no podía ignorar. Si su mundo se desmoronaba, ¿caería el mío con él? Una tarde, Lola me pilló mirando la misma página durante demasiado tiempo. Ikuot, tienes cara de estar a punto de salir corriendo Ikuot, me dijo. Ikuot, puede que lo esté Ikuot, admití. Acercó una silla. Ikuot, habla Ikuot. Así que lo hice. Todo. Los documentos, las firmas, lo que no entendía, lo que me daba miedo. Cuando terminé, se quedó callada un momento. Luego dijo algo muy simple. Ikuot, tienes que saber exactamente cuál es tu situación legal Ikuot. Ikuot, tengo miedo de descubrirlo Ikuot, dije. Ikuot, tener miedo no lo cambia Ikuot, respondió. Ikuot, solo lo retrasa Ikuot. Eso se me quedó grabado. Unas semanas después, ocurrió algo inesperado. Vinieron de un programa de la televisión autonómica. Estaban haciendo un reportaje sobre las pequeñas empresas, historias de recuperación, cómo se estaba adaptando la gente. A Paco le daba igual salir en cámara. A Lola sí le importaba. Ikuot, publicidad gratis Ikuot, dijo. Grabaron dentro de la oficina. Un montaje sencillo, una reportera, un cámara, un par de preguntas. En un momento dado, la reportera se volvió hacia mí. Ikuot, ¿y usted es? Ikuot. And quote, Carmen Mantes and quote, Daij. Ikuot, ¿y qué hace aquí, Ikuot? Dudé un segundo, luego respondí con sinceridad. Ikuot, evito que las cosas se caigan por las grietas Ikuot. Ella sonrió. Ikuot, eso es más importante de lo que suena Ikuot. Assenti. Ikuot, normalmente lo es Ikuot. El reportaje se emitió esa misma tarde. Casi no lo veo. Pero Lola me llamó. Ikuot, sales a las 6:30 Ikuot. Así que me senté en mi sofá, con la cena en el regazo, y lo vi. Allí estaba yo, en la televisión, con mi nombre en la parte inferior de la pantalla, Carmen Montes. Por un momento, no pareció real. Entonces mi móvil se iluminó, 1, 2, 3 veces. Miré hacia abajo, número desconocido. Dejé que sonara. Luego entró otra llamada, y otra. Para cuando lo cogí para mirar, ya tenía 6 perdidas. Apareció la notificación del buzón de voz. Sabía quién era. Le di al play. And quote, Carmen and quote. La voz de Antonio, tensa, controlada. And quote, Lemaine. Tenemos que hablar antes de que esto se nos vaya de las manos Ikuot. Me quedé mirando el móvil. Luego volvió a sonar, y otra vez, y otra vez. Al final de la noche, tenía 57 llamadas perdidas. 3 años, sin contacto, sin preocupación, sin una disculpa, y ahora no podían parar de llamar. Me recosté en el sofá, solté el aire lentamente. Por primera vez desde aquel día en la autovía, sonreí. No porque fuera divertido, sino porque estaba claro. No llamaban porque les importara. Llamaban porque me necesitaban. Y eso lo cambiaba todo. No le devolví la llamada esa noche. Dejé el móvil sobre la mesa mientras vibraba hasta quedarse en silencio. De vez en cuando se iluminaba y luego volvía a apagarse, como si intentara recordarme algo que yo ya entendía. 57 llamadas perdidas. Ese número se me quedó grabado. No por lo dramático, sino por lo desesperado que sonaba. A la mañana siguiente me preparé un café antes de escuchar los mensajes de voz. Necesitaba tener algo firme en las manos primero. El primer mensaje era de Antonio. And quote, Carmen, Cogello. Sé que estás viendo esto. Tenemos que hablar Ikuot. El segundo era más suave. Ikuot, Carmen, escucha, no me di cuenta. Solo devuélveme la llamada Ikuot. Para el tercero, había vuelto el tono brusco. Ikuot, no entiendes lo que está pasando. Esto no es algo que puedas ignorar Ikuot. Lo paré ahí.
No necesitaba escuchar el resto. No estaba preguntando cómo estaba. No se estaba disculpando. Estaba subiendo el tono. En el trabajo, Lola ni siquiera esperó a que me sentara. End quote. Quantas. End quote. Pregunto. End quote. 57 end quote. Levantó las cejas. Y quote, eso no es pánico. Eso es un problema que él no puede arreglar y quote. Paco, desde el otro lado de la sala, murmuró, y quote, significa que por fin se ha quedado sin salidas y quote. Assenti. Y quote, de eso tengo miedo y quote. Lola me miró con atención. Y quote, miedo por ti o por él, y quote. Abrí la boca para contestar, luego me detuve. Y quote, aún no lo sé quote, dije. Y quote, pues descúbrelo antes de acceder a nada y quote, me dijo. Y quote, no vuelvas a meterte en algo solo porque alguien dice tu nombre y quote. Eso se me quedó grabado. A media tarde, Antonio había pasado a los mensajes de texto. Y quote, tenemos que hablar. Esto es grave y quote. Luego, y quote, se trata de la empresa. Tu nombre está en papeles que no entiendes y quote. Me quedé mirando ese mensaje. No porque me sorprendiera, sino porque confirmaba lo que yo ya sabía. No respondí. Llegó otro mensaje. Y quote, intento protegerte. No hagas que esto sea más difícil de lo necesario y quote. Ese me hizo reír. Una risa corta, seca, sin gracia. Protogerm. ¿De qué? ¿De algo en lo que él mismo me había metido? Esa tarde me quedé un rato en el coche antes de entrar a casa. Vieja costumbre. De cuando me quedaba sentada en el garaje preparándome mentalmente antes de entrar en la casa. Algunas costumbres no desaparecen enseguida. Esa noche escuché el resto de los mensajes de voz. Alba había dejado 3. El primero a la defensiva. Y quote, vale, esto se está volviendo ridículo. No puedes desaparecer durante 3 años y luego actuar como si nosotros fuéramos el problema y quote. El segundo lo intentaba de forma más suave. Y quote, mira, pasara lo que pasara, podemos dejarlo atrás y quote. El tercero abandonó la farsa. Y quote, papá está lidiando con muchas cosas. Si no le llamas, la cosa va a ir a peor y quote. Me quedé allí sentada, con el móvil en la mano. Nada había cambiado. No realmente. Seguían viéndome de la misma manera. Alguien que volvería. Alguien que lo arreglaría todo. A la mañana siguiente llamé a un abogado. Sin drama. Sin grandes discursos. Solo una decisión. El despacho era silencioso. Paredes de color beige, moqueta suave. El tipo de lugar donde todo parece estar bajo control. Y quote, cuénteme qué ocurre y quote, dijo. Así que lo hice. Los documentos, las firmas, las partes que entendía, las partes que no. Lo leyó todo detenidamente, sin prisas. Y quote, ¿firmó usted esto? Y quote, preguntó. Y quote, algunas cosas y quote, dije, y quote, no todas, y sin saber lo que significaban y quote. Essentio. Y quote, eso importa y quote. Espía. Y quote, no está fuera de peligro y quote, dijo. Y quote, pero tampoco está tan expuesta como cree quote. Sentí que algo en mi pecho se aflojaba. Solo un poco. Y quote, aquí hay una cronología y quote, continuó. Y quote, hay una separación. Hay un patrón de conducta y quote. Y quote, ¿qué es lo que quiere? Y quote, pregunté. El abogado se reclinó ligeramente. Y quote, si está llamando de esa forma y quote, hizo una pausa, y quote, quiere que firme algo y quote. Eso caló hondo. Y quote, probablemente para librarse de su responsabilidad civil y quote, añadió. Y quote, pasarle el peso a usted quote. Assenti lentamente. Y quote, eso suena muy propio de él y quote. Y quote, entonces no firme nada y quote, dijo. Y quote, no acceda a nada. No se reúna con él a solas y quote. Pensé en ello. En Antonio sentado frente a mí, hablando de la forma en que siempre lo hacía. Y quote, hablar está bien y quote, dijo el abogado, y quote, pero usted es quien controla la situación y quote. Assenti. Y quote, lo haré quote. Y por primera vez, lo decía en serio. Le envié un mensaje a Antonio esa misma tarde. Y quote, podemos vernos. En un lugar público. Solo una vez se quote. Respondió de inmediato. Y quote, gracias. No sabes lo mucho que significa esto y quote. No contesté. Nos reunimos 2 días después.
En una venta tradicional junto a la carretera nacional. El mismo tipo, juzgado de lo mercantil. Fecha de vista confirmada. Mi nombre figuraba en el expediente. Me senté en la mesa de la cocina y la leí 2 veces. Despacio. Con cuidado. 3 años atrás, algo así habría hecho que me temblaran las manos. Ahora, simplemente cogí un bolígrafo. Llamé a mi abogado. Iquot, ¿han fijado la fecha Iquot? Le dije. Iquot, me imaginaba que lo harían Iquot, respondió. Iquot, tráigalo todo Iquot. Iquot, lo haré Iquot. Esa noche no encendí la televisión. Extendí todo sobre la mesa. La factura del hostal, los registros telefónicos, los extractos bancarios, las copias de los documentos, las notas. Nada de dramas. Nada emocional. Solo organización. Durante años había sido yo quien evitaba que las cosas se desmoronaran. Esta vez, me estaba asegurando de que la verdad no se cayera. La mañana de la vista judicial, me desperté antes de que sonara la alarma. Me quedé de pie frente a mi armario un rato. No había muchas opciones. Elegí un vestido azul marino. Sencillo. Limpio. Zapatos de tacón bajo. No eran cómodos, pero sí estables. No estaba allí para parecer poderosa. Estaba allí para ser clara. El edificio era exactamente lo que uno esperaría. Lucy's fluorescence. Moqueta de color neutro. Filas de asientos. El tipo de lugar donde no se supone que deba pasar nada dramático. Antonio ya estaba allí, sentado unas filas más adelante, hablando con un hombre trajeado. Alba estaba sentada detrás de él, con los brazos cruzados y dando golpecitos con el pie. Me quedé allí un momento, solo observando. 3 años antes, ellos eran todo mi mundo. Ahora, parecían alguien a quien solía conocer. Antonio levantó la vista y me vio. Algo pasó por su rostro. Sorpresa. Alivio. Tal vez ambas cosas. No me detuve. Pasé por su lado y me senté junto a mi abogado. And quote, preparata. And quote, mi pregunto. Y quote, sí y quote. Y lo decía de verdad. Cuando llamaron nuestro caso, la sala cambió. Sillas moviendos. Paples barrajandos. La gente se inclinó hacia adelante. Antonio se levantó primero, se alisó la chaqueta y caminó hacia el estrado. Habló como siempre lo había hecho. Seguro de sí mismo. Mesurado. Razonable. Habló de la empresa. Desafios. Falta de comunicación. Un descuido. Usó palabras cuidadosas, palabras seguras. Nunca usó la palabra iquot, responsabilidad iquot. Cuando llegó mi turno, me puse de pie, caminé hacia el frente, dejé mi carpeta, la abrí. Iquot, mi nombre es Carmen Montesiquot, dije. Mi voz no tembló. Iquot, estuve casada con Antonio Silva durante 11 años Iquot. Hice una pausa. No muy larga. Solo lo suficiente. Iquot, me gustaría aclarar mi implicación Iquot. Y entonces lo expuse todo. Fechas. Cuentas. Documentos. Lo que firmé. Lo que no entendí. Luego pasé al día que importaba. Iquot, el 18 de julio Iquot, dije, Iquot, durante una ola de calor histórica Iquot. Pausa. Iquot, me dejaron abandonada en el arcén de la autovía A4 Iquot. Silencio. Iquot, no me fui por voluntad propia. Y no regresé Iquot. Puse el recibo del hostal sobre la mesa, luego el registro telefónico, luego el contrato de alquiler. Iquot, conseguí alojamiento, empleo. A partir de ese momento, no tuve ninguna implicación en las operaciones de su empresa. Todo en orden. Todo claro Iquot. Entonces me detuve. Por un momento, los miré. Antonio. Luego Alba. Y lo dije. Iquot, os reísteis Iquot. Silencio. Iquot, os reísteis porque pensabais que no tenía a dónde ir Iquot. Nadie se movió. Nadie habló. Dejé que esas palabras calaran. Luego añadí, con la misma calma, Iquot, y ahora todos los presentes saben que sí lo tenía Iquot. Di un paso atrás. Eso fue todo. Ni grandes discursos. Ni gritos. Solo la verdad. El resto no me necesitaba a mí. Se hicieron preguntas. Se revisaron documentos. Pero algo ya había cambiado. No solo para Antonio. Sino para mí. Cuando terminó, recogí mi carpeta y caminé hacia la salida. Antonio me alcanzó en el pasillo. Iquot, Carmen Iquot, dijo. Mi jaya.
Por un momento, nos quedamos allí parados. Parecía cansado. Más pequeño de lo que recordaba. Ikuot, no pensé que esto acabaría así. Ikuot, dijo. Ikuot, lo secot. Dudo. Ikuot, lo siento. Ikuot. Las palabras salieron en voz baja. 3 años tarde. Asentí una vez. No era aceptación. Solo reconocimiento. Luego me di la vuelta y me alejé. Afuera el aire era cálido, pero no insoportable. Me quedé allí un momento. Sin ruido. Sin presión. Solo espacio. Esa noche me preparé algo sencillo. Tortilla francesa. Pan tostado. Me senté en mi mesa. Comí despacio. No era más joven. No era más rica. Y algunas noches aún dolían. Pero ahora dormía mejor. Porque sabía algo que antes no sabía. Ya no era la mujer a la que podían dejar atrás. Y no era la mujer que volvería arrastrándose. Si alguna vez has tenido que reconstruir tu vida después de que alguien creyera haberla destrozado, entonces lo entiendes. A veces el milagro no es la venganza. A veces es simplemente no volver jamás.